Salmo 132, 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos una vez más a tu presencia y de meditar en tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos permita comprender tu verdad. Señor, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y rogamos que por amor tuyo hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Nos concedas, Señor, oídos para oír, corazón para entender, de modo que seamos edificados, consolados, exhortados por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Desde el Salmo 130 y hasta el Salmo 132 estamos considerando oraciones de esperanza, oraciones que alientan al pueblo de Dios a esperar en el Señor. El Salmo 130 en el versículo 7 terminaba llamando a Israel a esperar a Dios. Y el Salmo 131 termina de una manera muy similar. Pero el Salmo 132 alienta también la esperanza en Dios, basado en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, en el pacto que ha hecho con David. Y presenta una súplica pidiendo aquí que el Señor bendiga todo esfuerzo que se ha hecho en los que trabajaron en su servicio. Hoy nos fijaremos en los Salmos 131 y 132, considerando el llamado a esperar en el Señor, considerando lo que significa una espera humilde. En este tiempo, cuando vivimos en tanta violencia, nuestra nación sufre tremenda violencia, en medio del caos que provocan nuestros legisladores, prohibiendo hacer el bien y promoviendo la maldad, en donde la voz de la iglesia no tiene fuerza, y los que se dicen ser iglesia hoy día apoyan la tiranía, apoyan el prevaricato, en una época en la que vivimos prácticamente bajo un juicio de Dios sobre la nación. ¿Qué puede hacer el verdadero pueblo de Dios? Ya hemos visto en otros salmos que podemos orar imprecatoriamente para que el malo sea removido de su lugar. Hemos visto que debemos practicar y enseñar la ley de Dios. Pero ¿cómo lograrlo realmente? ¿Cómo avanzar significativamente el reino de Dios en nuestra nación? Estos salmos nos ayudan a mantener una perspectiva adecuada, que nos aleje por un lado de la presunción y por el otro también de la incredulidad, y nos lleve a colocar nuestra mirada, nuestra esperanza únicamente en el Señor y a mantener entonces una espera humilde. Una espera humilde en una confianza sencilla. Es lo primero que vemos en el corto Salmo 131. En ese cántico se manifiesta una espera humilde, una espera sencilla, confiada. No manifiesta una fe muy elaborada, no manifiesta reglas o supersticiones, sino una fe sencilla basada en la palabra de Dios. Es probable que el Salmo 131 se haya originado en los primeros años del rey David, pero fue organizado en el Salterio, en este grupo del último libro, en los cánticos graduales, para animar al pueblo del Señor a mantener su esperanza en Dios. Se piensa que David, desde muy temprano, desde que era un muchachito, se interesó por asuntos públicos y tal vez emitió opiniones al respecto, incluso cuando apenas era un joven pastor. ¿Se acuerdan ustedes? Y los que están anotando pueden anotar primer libro de Samuel 17, del 26 al 37 y 18 del 1 al 5.
Allí se nos narra la historia de cómo David fue a la guerra a llevarle provisiones a sus hermanos, a llevarle comida a sus hermanos. Y allí escuchó todo el mundo asustado por Goliat. Y las expresiones de David, ¿quién es ese incircunciso que viene en contra de los ejércitos de Jehová? Porque ha insultado a Dios. Y bueno, él pregunta qué va a pasar y lo llaman finalmente. El rey Saúl le promete varias cosas y le da una armadura. Ya sabemos que no pudo con esa armadura y lo único que cogió fue, ¿se acuerdan qué cogió? ¿Con qué? Una piedra y una honda. Imagínense tremendas armas y se le burla a Goliat. Ya sabemos la historia, lo que pasó allí. Pero este hombre se convirtió de un mensajero simplemente a un soldado que derrota a Goliat. Tal vez las opiniones de David fueron consideradas impropias para su edad. Su propio hermano le dijo, conozco la malicia de tu corazón y vienes a ver qué es lo que está pasando acá. Tal vez no consideraron apropiado que este jovencito se interesara en el conflicto que estaba viviendo la nación. Tal vez sus opiniones no eran adecuadas a los ojos de los demás y fue reprendido por ello. Si en efecto este salmo tuvo su origen en esos primeros años de David y esta experiencia tuvo que ver, podemos suponer que este era un joven piadoso, modesto, que se dedicó al autoexamen para determinar cuál era el espíritu que lo impulsaba. Jóvenes aquí, deberíamos considerar esto también. No solo los viejos los que tienen que mirar, considerar las cosas, el joven tiene que considerar su camino. Y tiene que reflexionar en cuáles son las decisiones que va a tomar y por qué toma esas decisiones. Y el autoexamen que debe realizarse. Este era un muchacho con una profunda conciencia de que su espíritu no era de engrandecimiento, no era de vanidad, no eran los motivos que lo impulsaban a hacer lo que había hecho. ¿Recuerdan ustedes también la edad del Señor Jesús cuando lo encuentran en medio de los doctores de la ley que le oían y le preguntaban y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas? Lucas 2, 46 al 49 nos habla de esto. Por cierto, ¿en qué se interesan los muchachos hoy día de 12 años en adelante? ¿Se interesan en los negocios del Padre Celestial? ¿O lo último que pasa en las redes sociales? La iglesia incluso. ¿Qué hacen los jovencitos? Nuestra cultura hoy infantiliza a los jovencitos, pero algunos infantilizan incluso a los sicarios. ¿Sí vieron el caso que ha ocurrido en la nación, no? Hay que proteger a los niños. Un sicario que va y mata a una persona, que intenta matar a una persona, ¿es un niño? ¿Es un niño para coger y matar a alguien? Pero sí es un niño para asumir las consecuencias de sus actos. El salmista, siendo muy joven, declara, he esperado en Dios con sencillez de corazón. Así que desde joven, desde muy niños hasta viejos, todos tenemos este llamado a esperar con sencillez de corazón, no con orgullo, no con presunción. En el corazón de una persona verdaderamente humilde, todos los pensamientos altivos de justicia propia, toda noción de autosuficiencia tienen que ser abatidos, porque se es pobre de espíritu, se es consciente de la pobreza espiritual y de la profunda necesidad y en consecuencia se es humilde ante Dios. David declara que él no tuvo una mirada altiva. Otra vez vayamos al versículo 1 del Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Él declara que no tuvo esa mirada altiva. El hombre que tiene corazón orgulloso mira a los demás con desdén. Acá decimos por debajo del hombro, como el fariseo ante ese publicano en la parábola que nos enseña Cristo. El salmista tampoco se afanó
más allá, no se afanó por hacer cosas que estuvieran más allá de su poder, más allá de sus capacidades, más allá de lo que a él le correspondía. Incluso cuando llegó a ser poderoso, cuando llegó a ser un rey muy poderoso y quiso construir casa para el arca de Dios, como se lo dice en el siguiente salmo, la Biblia nos muestra, Dios no se lo permitió. Le dijo, un hijo tuyo sí lo hará. ¿Y qué hizo David entonces? ¿Se puso a altercar con Dios? ¿O se propuso hacer él la casa? No, hizo todos los preparativos, pero aceptó la voluntad de Dios al respecto. La gracia de Dios entonces adornó a David con esa humildad de la cual Cristo es nuestro modelo. Mateo 11:29, el Señor nos llama, nos dice, aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Y solo por el Espíritu de Dios es que el creyente puede desarrollar tal humildad. Esto no es algo que se produce de manera natural, no es algo que traemos nosotros de manera natural. Nadie es humilde de manera natural. Desafortunadamente acá decimos que hay personas de condición humilde para decir que no tienen recursos económicos, para decir que tienen escasos o nulos recursos económicos, pero eso no es ser humilde. Hay gente que no tiene dinero, pero es bien orgullosa, es bien altiva. Eso no tiene que ver, no es algo natural. Esto lo produce solamente el Espíritu de Dios. Esto es fruto del Espíritu de Dios. Porque dice el Señor también, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se puede decir entonces en verdad que este hombre, adornado con esta gracia de Dios, no anduvo en orgullo, no anduvo en presunción, no se creyó él ser más que alguien. No se creyó tampoco que él merecía todo de parte de Dios. No tuvo presunción, sino que anduvo con sencillez y contentamiento. ¿Saben qué es el contentamiento? ¿Qué nos dice Pablo? Que estando recibiendo de Dios sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Que tengamos satisfacción en la gracia, en el cuidado de Dios. En lugar de ser arrogante, orgulloso y ambicioso, en lugar de entrometerse en asuntos que le superaban y que no le pertenecían, David sabía cuál era su lugar. Había sido amable, tranquilo, retraído, y da una figura para expresar esto. El versículo número 2 del Salmo 131. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Él da la figura, un niño acostumbrado al pecho y ahora privado de él, se recuesta suavemente sobre la cabeza donde solía alimentarse, sintiendo su dependencia, esperando obtener alimento nuevo, no enojado, sino suavemente afligido y triste. Un comentarista decía, la religión produce autocontrol y es incompatible con un espíritu orgulloso, arrogante y ambicioso. Tal vez a David lo acusaron de esto, pero él hace su oración y le dice, habla al Señor, me he comportado en verdad y no he andado en estos caminos. Él decía, de hecho he calmado mi alma. Podemos entender el orgullo, las pasiones que eran como olas embravecidas. Él dice, las he aquietado. La humildad se contenta con las asignaciones divinas y descansa en el amor de Dios. David nos presenta el ejemplo de un espíritu infantil que es sencillo, dócil, modesto, humilde, cosa que también nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:3, donde advierte, si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Así que esperar al Señor con sencillez, con contentamiento, implica buscar la verdad, andar en verdad, vivir una sincera devoción delante de Dios y reconocer su gracia sobre nuestras vidas.
de modo que aprendamos a rendirnos a su santa voluntad, perseverando en esa voluntad. Dice también en el Salmo 131, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. David está llamando aquí al pueblo de Dios a esperar de la misma manera que Él lo ha hecho, o de la manera gráfica que está dando acá a entender como hace un niño cuando se le retira el pecho. Constantemente, desde ahora hasta la eternidad, está diciendo acá. Esperen a Dios desde ahora hasta la eternidad. Si no lo han estado haciendo, comiencen a hacerlo desde ahora. Encontramos aquí cómo la humildad se transforma en esperanza. La esperanza del cristiano no va a descansar y no puede descansar en nada transitorio, nada cambiante o limitado como los gobiernos, los reinos humanos, sino en el Dios vivo, en el Dios eterno, en el Dios inmutable, en el Dios infinito, en el Dios santo. Una verdadera esperanza descansa solamente en Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 5:5 que esta esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Toda la nación, decía el salmista aquí, debe ejercer también esta esperanza, debe regocijarse en Dios. En esa esperanza inspiradora, gloriosa de los creyentes, todos los hombres pueden participar y es la única esperanza para la nación. Hermanos, para esta nación, solo la esperanza que el creyente tiene en Jesucristo es la esperanza para toda la nación y para el mundo entero. La esperanza, así como la fe y el amor, se nos dice que es algo perdurable. La tierra y el tiempo no pueden agotar la esperanza del cristiano. Su ser descansa completamente en Dios. Así que la espera en confianza sencilla, en confianza perseverante, no exige nada, pero lo espera todo de Dios. El Salmo era muy propicio, tal vez para Salomón, cuando va a edificar el templo, que no pudo edificar su padre. Pudo ser apropiado también para aquellos que regresaban del exilio y se enfrentaban a la reconstrucción de un templo, pero ha sido apropiado para la iglesia de todos los tiempos, para tener una espera humilde, en confianza sencilla a Dios. En segundo lugar, basándonos en la primera parte del Salmo 132, podemos entender también un llamado a esta espera humilde en adoración ferviente. Miren cómo el Espíritu de Dios guía la confección de este salterio, donde hay un salmo que llama esperar en Dios, la confianza en Dios, y otro inmediatamente siguiente, donde hay una oración, donde se pide a Dios misericordia y se basa en las promesas que Dios ha hecho y alienta también la misma esperanza. Esperar en Dios, esperar al Señor. Este salmo parece que fue compuesto en tiempos de angustia o de desastre público, cuando los asuntos de la nación estaban en peligro y especialmente cuando esa línea de la monarquía parecía estar a punto de desmoronarse y las promesas hechas a David parecían estar a punto de desvanecerse. Entonces se hace una declaración de celo, ese celo de David por el arca, lo que podemos entender como una adoración ferviente. El salmista ora para que Dios prospere este celo, para que Dios prospere este esfuerzo, pero nos lleva también a considerar que era necesario que la nación debía manifestar una adoración ferviente, como esa que mostró David en su celo por el arca. Leamos Salmo 132, del 1 al 5. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Se nos muestra en estos versículos que David, como rey y pastor de Israel, mostró una profunda preocupación por el resurgimiento de la religión nacional y porque se hicieran arreglos para el culto a Dios
con la debida dignidad y magnificencia. Acuérdense ustedes que antes que David reinara, no había un lugar específico o central para el arca. ¿Se acuerdan ustedes que en la época de Samuel el arca fue capturada por los filisteos? Estuvo mucho tiempo fuera, después regresó a casa donde la tuvieron en casa de una familia sacerdotal probablemente, pero no tuvo ese lugar específico. Y el arca representaba ese símbolo de la presencia de Dios y la unión de toda la nación en torno a la adoración al Dios vivo y verdadero. Y David estaba preocupado por eso, cosa que no hizo su antecesor. Así que el Salmo acá nos presenta una oración diciendo: Señor, acuérdate de estas aflicciones de David por el celo por tu casa. ¿A qué se refieren estas aflicciones? Bueno, no sería de pronto adecuado considerar que se refieren a las aflicciones en general que tuvo David, a sus persecuciones, sino más bien a su ansiedad y sus esfuerzos por asegurar un lugar duradero para el culto a Dios. Interesante. Esto se vio en la solemnidad del voto que hizo, que si bien no se registra en el resto de las escrituras o en la historia de Israel, se consigna en este salmo inspirado. Se nos habla de esa promesa que hizo David. Este cuidado también se manifestó en la prontitud, en la oportunidad de su declaración. El asunto era muy importante, era urgente, no podía admitir demora. Por lo tanto, decidió convertirlo en una prioridad y emprenderlo de inmediato, aunque esto implicara sacrificar su comodidad personal. Sabemos ya la historia. Dios no le permitió que él construyera el arca, pero sí hizo todos los preparativos necesarios, sí consiguió todos los materiales necesarios. De hecho, cuando Salomón comienza a reinar y va a edificar el templo, ya estaba todo los materiales necesarios. Él entró a coordinar esa obra. Eso entró a hacer él. Sí, podríamos decir, fue el gerente de ese proyecto. Pero ya se había acumulado una gran cantidad de riqueza para poder construir esta casa. Esto seguramente que afectó la comodidad de David. Dedicarse solamente a lo suyo. ¿Qué tan dispuestos, hermanos, estamos hoy nosotros a sacrificar nuestra comodidad con tal de ofrecer un servicio agradable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? En este tiempo, ¿qué prioridad ocupa en nuestras vidas el servicio constante a Dios? Y sabemos que servimos a Dios no solamente aquí en el lugar de reunión, cuando nos congregamos, sino que servimos a Dios en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en el lugar, en el trabajo, en donde quiera que vayamos, en la vocación que Dios nos da. Pero tenemos esa conciencia, esa convicción de que estamos sirviendo a Dios. ¿Qué tan conscientes estamos aquí que nuestros hogares es el primer lugar donde le servimos a Dios? ¿Sí lo creemos así? ¿O pensamos que el lugar de servicio a Dios es el lugar del templo, el lugar de reunión? De venir, arreglar las sillas, de venir y organizar. Eso es necesario y es bueno y hay que hacerlo. O enseñar una escuela dominical o predicar. También es necesario, también es bueno, pero no es la principal evidencia de servicio a Dios. Nuestra oración en privado. Hermanos míos, esperamos en Dios de manera humilde mientras colocamos todo el empeño en adorarle fervientemente, tanto en el culto público como el cumplimiento de nuestra vocación. El rey David tuvo cuidado por la casa del Señor, por los preparativos para esta casa. Debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, nuestro gran Rey, que nos ha hecho a ustedes y a mí casa de Dios por su Espíritu en nosotros. Nos ha hecho parte de su iglesia y Él tiene de su iglesia el primer cuidado. Deberíamos entonces nosotros mostrar también celo por la presencia de Dios, ya no en un arca, sino en la iglesia que somos todos nosotros. ¿No deberíamos mostrar fervor también por la extensión del reino de Dios y por la edificación de su iglesia?
Se nos insta entonces a tener una espera humilde en medio de una adoración ferviente, así como la de aquellos que oyeron, vieron y adoraron junto con David. Dice el versículo 6 y versículo 7. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Luego de una larga temporada del arca en tiendas, e incluso por un tiempo entre los filisteos, por fin en la ciudad de David escuchan, el rey ha decidido traer el arca al monte de Sión. Supieron ahora cuál era su situación, su ubicación exacta y acudieron a ella. Tal vez también participaron de la procesión que llevó el arca a su nueva morada en medio de una jubilosa y solemne adoración. Ese es el mismo llamado del Salmo 99, vamos a recordarlo. O el Salmo 99 nos recuerda también lo que ocurrió cuando se llevó el arca. Salmo 99, versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Es lo que dice el salmista también acá en el versículo número 7. Nos vamos a postrar, vamos a entrar a su tabernáculo. Tenemos este privilegio. La espera humilde, en confianza sencilla, también se hace en una adoración ferviente, oyendo la buena noticia, viendo la obra de Cristo a nuestro favor, uniéndonos a su cuerpo que es la iglesia y adorándole en medio de ella. Amados hermanos, reunirnos un día como hoy para adorar juntos como el pueblo del pacto hace parte también de esa espera humilde. Es una demostración también de esa espera en el Señor solamente, al cual estamos llamados a adorar constantemente. No esperas en Dios alejándote de la iglesia, no esperas en Dios menospreciando los medios de gracia que ha dado a su iglesia, no esperas en Dios desconociendo lo que el Señor ha dado a su pueblo, los dones que ha dado a su iglesia para su edificación. Pues Dios ha prometido estar en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Así que debemos esperar también en ferviente adoración, honrando la presencia de Dios. Versículos 8 al 10 nos dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. La oración aquí nos recuerda ese lenguaje de las batallas en las cuales, teniendo el arca como señal de la presencia de Dios, se invocaba su protección contra los enemigos. Desde Moisés se comenzó a orar de esta manera. Los que entraron en la tierra prometida, los reyes también oraron de esta manera. Y en esta primera parte del Salmo 132 se pide que el Señor prospere ese esfuerzo que David había hecho. Que Dios mantenga su presencia en medio de su pueblo, defendiéndolos, mostrando gracia a su rey, manteniendo su reino, haciendo que sus ministros vivan en verdadera santidad para servir de una manera agradable a Dios y para que sus santos se regocijen o canten de alegría. Hermanos, este es el resultado real de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta es la obra del Espíritu Santo que nos fortalece en el hombre interior, que nos da vida para que no seamos huesos secos, sino que tengamos verdadera vida. Mis hermanos, si la presencia de Dios no está en medio de nosotros, simplemente somos cadáveres andantes. Y esta obra y todo esfuerzo por establecer una iglesia local, una iglesia nacional, será en vano, totalmente en vano. Pero si la presencia de Dios está en medio de nosotros, como Él ha prometido, entonces debemos honrar y reconocer su presencia, que produce verdadero gozo y verdadera transformación de vida. La presencia de Dios no puede ser considerada meramente como una emoción. Hoy sentí la presencia de Dios. No, hermano, no se trata de sentires. Se trata de oír la voz de Dios y tener corazón para andar conforme a esa palabra que Él nos da. Y de tener una vida agradecida con Él.
Ese es el resultado de la presencia de Dios en medio de nosotros. No que alguien caiga al piso o que tenga ciertas emociones. Yo sé que no somos de hierro y lloramos, reímos, nos entristecemos, pero ese no es el foco de lo que hace la presencia de Dios. Por la presencia de Dios los sacerdotes se vestirían de justicia, enseñarían la justicia correcta de Dios. Por la presencia de Dios el pueblo entero podría cantar, regocijarse en el Señor y el reino podría ser prosperado. Eso es lo que está pidiendo el salmista, esa es la oración que hace. Para que en medio de la espera en Dios se adore realmente al Señor, se permanezca en adoración. En esa adoración se pide la misericordia, la gracia de Dios. Y esto que se pide aquí en el versículo número 10, por amor de David tu ungido, no vuelvas el rostro de tu ungido el rostro. Señor, no desprecies al rey por el pacto que tú has hecho. Acuérdate de todo ese esfuerzo, de servicio que Él te ha brindado en su temor a ti. Y la respuesta viene a partir del versículo número 11, que nos enseña a que debemos confiar en las promesas de Dios. Hacemos una espera humilde confiando en las promesas de Dios. A partir del versículo 11, el Salmo 132 nos presenta cómo debemos confiar en estas promesas. El salmista muestra estas promesas como la respuesta a la oración que se ha elevado, lo cual debe dar aliento al pueblo del Señor en medio de la situación que estaban enfrentando. Cosa que debían recordar los peregrinos, los exiliados, los que regresaron del exilio, la iglesia de todos los tiempos. Dios ha dado promesas a su pueblo y podemos confiar en ellas. Son promesas de un reino eterno. Mire versículo 11 y versículo 12. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Se nos habla de una promesa hecha en verdad, es decir, con sinceridad, para que se cumpla con toda certeza, de modo que podamos apelar a Dios fundados en su fidelidad para que Él cumpla su palabra. Por cierto, ustedes saben que los descendientes de David no cumplieron las condiciones de este pacto. Ellos no permanecieron fieles. Sin embargo, el Salmo 89 nos recuerda que por el pacto de Dios, Dios no retiró su misericordia. Los castigó con vara, pero no les quitó su misericordia. Tuvo misericordia de ellos. Ellos violaron el pacto y por un tiempo pudiéramos pensar la soberanía desapareció de la casa de David, pero luego, de una manera superior, a una escala mucho mayor, mundial y con un significado más glorioso, esta soberanía es retomada por la raíz de David, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Es en Jesucristo que se cumplen todas estas promesas hechas a David. Se cumplen de manera plena, se cumplen de manera espléndida. Él es la certeza de la misericordia de Dios sobre los suyos. Es el Señor Jesucristo solamente entonces en quien tenemos la promesa de un reino eterno, un reino de verdadera paz y prosperidad, como la que nos habla de los versos 13 al 15. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Aún el 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Dios está contestando la oración que se hace en el versículo número 10. Así que esta promesa de paz y prosperidad asegura la presencia de Dios en medio de su iglesia, en la cual Él mora. Y Dios mora en su iglesia no por la excelencia, por el mérito de sus miembros, sino por su voluntad. Aquí nos dice, así lo he querido. Es por la mera voluntad de Dios, el mero beneplácito de Dios en Cristo.
El salmista se refería aquí a Sión o Jerusalén como si estuviera en peligro entonces o hubieran estado en peligro, pero la promesa de la presencia de Dios era la única esperanza de una verdadera protección. Amados hermanos, en medio de las convulsiones de este mundo, en medio de la tarea que tenemos de discipular a las naciones, la única esperanza de victoria está en la promesa de nuestro Salvador que nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo ha prometido todo lo necesario para el avance de su reino. Así, la iglesia antigua entendía que Dios iba a proveer abundantemente todo para su sustento, para que el pueblo pudiera servir, para que los ministros pudieran tener vestiduras justas, pudieran vivir en justicia y enseñar la justicia, para que los miembros de esta iglesia disfrutaran de las bendiciones de Dios, de las bendiciones de su ordenanza. Se nos habla de una promesa de un reino victorioso. Dice también: allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos visitaré de confusión, mas sobre él florecerá la corona. El lenguaje, aunque originalmente no se refiere al Mesías, sí se aplica correctamente a él, como lo hace Lucas 1:69, cuando nos dice que este Cristo, que este Mesías, es descendiente de David. Y efectivamente, en Cristo, Dios levantó ese poder salvador, ese poder de salvación de la casa de David a su siervo. Es Cristo el único poderoso para salvar. A través de Cristo, al David y a todo el pueblo de Dios se le ha dado promesas verdaderas que serán como una lámpara, una vela, una linterna para quien camine de noche. Y se dice acá: David triunfará, mientras que sus enemigos serán tan confundidos que la vergüenza parecerá cubrirlos como con un manto. Cosa similar se hablaba en el Salmo 109, versículo 29, que todos aquellos que se convierten en enemigos de Dios serán cubiertos de vergüenza como con un manto. Dios había hecho estas preciosas promesas a David, a su posteridad. Y ahora, en tiempos de dolor, de desastre, cuando la gloria de la corona parecía a punto de desvanecerse, el salmista, en nombre del pueblo y con el lenguaje del pueblo, ora para que estas antiguas promesas sean recordadas y sean cumplidas. Mis hermanos, en estos tiempos, también nosotros debemos clamar a Dios, recordando sus promesas, recordando ante todo la obra de la cruz y tomando la esperanza en el cumplimiento de las promesas en Cristo. Debemos recordar la victoria que ya obtuvo Cristo en la cruz, con la cual nos puede defender en este siglo malo. Y como ampliamente se nos enseña en el libro de Apocalipsis, Cristo es el gran vencedor. Él triunfará sobre todos sus enemigos serán llenos de vergüenza, porque Dios así lo ha dispuesto. En estos dos salmos, Salmo 131 y 132, junto al anterior, se nos alienta a orar esperando al Señor, teniendo una espera humilde. Esto es, una confianza sencilla. No hay que ser expertos en teología para confiar de manera sencilla en Dios. No hay que conocer tantos misterios para depositar la confianza de un niño en el Señor. Espera humilde en adoración ferviente, confiando en sus promesas que son grandes y fieles, como cantábamos en ese viejo himno. ¿Qué esperas tú, amado hermano? ¿En qué o en quién está tu confianza? ¿Cuál es la base de esa confianza? Quiera Dios que sea Él mismo tu confianza. Quiera Dios que sean sus promesas tu esperanza. Quiera Dios que entiendas el llamado a esperar en Él con sencillez, pero en profunda y ferviente adoración, en servicio abnegado y amoroso, en confianza en su palabra que nunca falla. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro,
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra que una vez más nos alienta a esperarte a ti, a mantener una espera activa, una espera humilde, confiando como un niño en ti, esperando en tu sola gracia, en tu sola misericordia, en tu sola palabra. Señor, ayúdanos a aprender a contentarnos en tu presencia, a ser verdaderamente humildes, que tu Espíritu obre en nosotros, Señor, este fruto, esta evidencia de la obra de tu Espíritu. Que aprendamos, Señor, de Cristo, nuestro modelo de verdadera humildad. Quita toda presunción de nosotros, Dios, todo engaño, todo autoengaño que pueda haber en nuestros corazones. Y danos la gracia de perseverar en ti, de confiar realmente en tu verdad, en tu palabra, de esforzarnos, Señor, por agradarte en todas las cosas, por servirte en todo, Señor, al interior de la comunidad, de la iglesia, pero también al interior de nuestras familias, también en la sociedad en la cual tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos por amor de tu nombre, para que te adoremos con fervor, para que nos esforcemos en dar a conocer tu nombre, en procurar la extensión de tu reino también. Pero todo esto confiando únicamente en tu palabra, en tu promesa, que se cumple fiel en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Todas tus promesas son en ti sí y son en ti amén. Ayúdanos a confiar en ellas mientras hacemos lo que tú nos has encomendado. Colocamos nuestros hogares delante de ti, colocamos nuestras familias delante de ti, para que tú, Señor, nos ayudes a entender tu propósito, a comprender tu santa voluntad, a contentarnos en tu santa voluntad y a servirte de la mejor manera. En tus manos colocamos nuestra comunidad local, nuestra iglesia local, pidiendo, Señor, que tu presencia habite en medio de nosotros, que tu presencia real, Señor, esté en medio de nosotros, guiándonos, encaminándonos en tu buena voluntad. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, convenciéndonos de tu verdad, de tu palabra y capacitándonos para ponerla por obra. Señor, que tu presencia en medio de nosotros nos dé gozo, nos dé esperanza en todas tus promesas que se cumplen en Cristo. Ayúdanos, Dios, para que podamos ser instrumento en tus manos para la extensión de tu reino en medio de esta nación en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos muchísimas gracias. Amén.